que me quedé en esta parte, ¿no? De que estemos preparados para estas preguntas que los chicos nos van a llegar a hacer. Y pues nada, o sea, es importante que sepan, ¿no? Desde esta edad qué sucede. Como te decía al principio, siempre cuando se hablan de estos temas, los chicos siempre están con risas, hacen bromas y todo eso. Entonces, lo ideal siempre es, desde el principio vamos a hablar de este tema, necesito todo su respeto, todo esto, ir marcando ciertos límites con ellos y sobre todo, pues, este respeto entre ambos, ¿no? Entre niños, niñas, vamos a ver cosas de las niñas, quiero respeto de los niños y así. Porque al final es algo que les interesa, ¿eh? O sea, al principio es jajaja, mucha risita, pero ya cuando se empieza a hablar ya más del tema, ya empiezan a interesarse. Hay chicos que tú vas viendo las caritas, ¿no? Entonces hay otros que, ay, y esto, y te preguntan. Hay otros que nada más están así, pero los ves como inquietos, como que sí están poniendo atención, por ejemplo, o que hacen, con razón, o cositas así, ¿no? Entonces, hay que hablarles de esto. Por ejemplo, una vez que di también este tipo de tema fue con quinto y, y llegamos, ¿no? A la parte de pornografía y yo les decía, van a encontrar cosas que no son reales, van a ver en la tele, porque me hicieron una pregunta, me decían, sí, porque para esto estaba en la escuela religiosa, ¿no? Entonces, obviamente, yo tenía una orientación religiosa en esa parte, o en ese sentido, de hablarles, por ejemplo, la madre a mí me decía, háblales como es, háblales del coito, háblales de todo, o sea, no hay problema, pero siempre pues íbamos como llegar al objetivo de respetar tu cuerpo, de hacerlo por amor, bla, 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 bla. Entonces me preguntan que por qué entonces había personas que si ya tenían hijos, lo seguían haciendo. Porque también yo les decía que el sexo, o sea, ya la relación sexual, pues es por amor, lo tienes que hacer con una persona que realmente ames, que tengas como esa confianza, que tú quieras, que esa persona también quiera y que no te sientas obligado o obligada. ¿Y qué me decían? A ver, es que mm, algo les dije de que no nomás lo hagan por diversión o no lo hagan porque les obligan o porque, ay, la amiga ya lo hizo y tú también, ya ándale, ándale, y esa presión social, ¿no? Y mencioné esta parte de que no lo hicieran nada más por divertirse, porque de repente puede llegar como esa idea, ay, es divertido, hazlo y hazlo con quien sea y cuando sea y en donde sea, ¿no? Entonces se quedaron así, pero me decían, pero es que maestra, o sea, nosotros hemos visto otra cosa. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues es que ahí en los anuncios de la tele, de cuando promocionan el condón, pues sí te dicen que es para divertirte. Y así, entonces yo, por ejemplo, yo no veo tele, yo no, nada, nada, no veo. Entonces yo decía, o sea, wow, o sea, ¿qué están viendo ellos? O sea, tú en la casa puedes así tener tu tele prendida y a lo mejor tú no te das cuenta porque andas ocupada, pero ellos sí están recibiendo toda esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya luego otros me decían, no, a mí me enseñó mi tío, mi primo me enseñó este video. Cuando yo les dije, o cuando les dije esa vez, no todo lo que ven en ese tipo de videos, porque salió el tema de que ya habían visto como videos pornográficos o cositas así, que ya el tío, el primo les había enseñado. Yo les dije, no, pues no todo lo que pasa ahí es verdad, no es cierto, chalala, chalala. Me hicieron un comentario, me dice, ay, qué bueno, maestra, porque ya estaba bien asustado. Yo ya, de verdad, ahí yo ya no le dije que, pues, qué viste ni nada, o sea, se me fue y hasta después lo pensé, ¿no? O sea, no le pregunté, pues, qué vio para que me dijera esa parte, ¿no? Ese comentario de que qué bueno, ¿no? Pero es importante, ¿no? Hablar de esto, de lo que se van a encontrar, a lo mejor tú crees que no van a saber y ellos ya saben, ya manejan cierta información, como les decía. O sea, por ejemplo, estos niños ni parecía, ¿no? Se vean muy tranquilos, súper estudiosos y ya conocían mucha información. Ahora con estos otros chicos, con los de cuarto, con los de quinto no le he hablado tanto, pero
ya saben, o sea, ya, y más que nada porque, por ejemplo, los papás fue algo que me comentaron mucho, ¿no? En las entrevistas, cuando hablamos de esto, de que, oigan, va a haber esta clase de educación sexual con los chicos. Ah, no, sí, súper bien, sí, está bien. Ya ellos ya, de hecho, ya saben esto. Entonces dije, ah, bueno, súper bien. Ya tienen cierta idea. Entonces, como les digo, si se manejan bien los contenidos, desde cuarto se da esta introducción y en quinto cierran ya todo este tema de educación sexual. Claro que en sexto lo vuelven a ver y en la secundaria pues no se diga, trabaja un poquito más sobre esta parte y sobre todo se habla lo que es el noviazgo, esta afectividad que pueden llegar a tener con estas personas con las que ellos pues tienen este clic, ¿no? Este gusto, este, pues esta afinidad con esta persona. Entonces, es importante pues hablarles como es. Va a haber preguntas que nos van a hacer, y yo, ay Dios, por ejemplo, ya cuando yo terminé de ver el tema con los de cuarto, pues, les hice el dibujo, ¿no? Del aparato reproductor del hombre, y luego ya cuando hicimos el de la mujer, les dije, aquí vamos a hacer dos dibujos, el de los órganos internos y externos, o sea, ahí se van a dividir en dos. En los hombres no hay tanto problema, se puede hacer en un solo dibujo, podemos ver los órganos internos y externos. De la mujer no, entonces ya hice los dos dibujos y me preguntaba, ¿qué es el clítoris? Y yo, chin. Y yo, ay Dios. Y ya empecé como a explicarles, miren, acuérdense que cuando ustedes tienen una relación o van a tener una relación sexual, tiene que ser con una persona, no maestra, es que dinos que, y, o sea, porque ya medio sabía, ¿no? Entonces yo, espérenme, o sea, quería dar como toda una explicación antes, ¿no? Y ya porque me dice, este niño es un niño que sabe mucho, es hijo de una doctora, y me dice, es que si tú no me dices, mi mamá me va a decir, tú dime. Y yo, ah, bueno, pues está bien, pero déjate explico. Pero sí les daba como es preámbulo, ¿no? De tienes que querer a la persona, se tienen que respetar, pues se gustan, y existe porque también el sexo, pues, de cierta manera da placer, es para reproducirte, pero es también un símbolo de amor y da placer, da un gusto tanto al hombre como a la mujer, y el punto o el clítoris es esta parte donde la mujer pues pues ¿cómo les dije? Donde les mm, donde da placer a la mujer. Entonces, ok, y no sé, y se quedaron así, ok, está súper bien. Y yo, bueno, pero sí me hacían de repente ciertas preguntas. No los vi tan dudosos esa vez, o sea, todos como muy bien. Y también cuando hablábamos, por ejemplo, del aparato reproductor del hombre, de repente era, ay, es que esta parte yo no la tengo, sobre todo lo que es el glande. Esta parte yo no lo tengo, ¿cómo es? Y ya, ok, entonces aquí hay niños que tienen esta cirugía, su pene es de tal forma, hay niños que no tienen esta cirugía, su pene va a ser de esta forma. Toda esta información también la escuchaban las niñas y todas muy respetuosas, nadie se reía de nada, todos súper bien. Entonces queda como nada más conocer lo que es esta parte de sus órganos sexuales y hablar de ellos, ¿no? También bien importante, ¿no? Cuídense, lávense bien, hagan esto, hagan lo otro. Por ejemplo, ya últimamente los niños van y, ay, déjame agarrar rollo, porque pues no, nunca ellos no se limpian, ¿no? Y hablamos de esa parte, de su higiene. Entonces, es hablar como de toda esta parte. Van a hacer este tipo de dibujos. Yo me acuerdo también cuando nos tocaba, o a mí me tocaba como alumna recibir esta información, siempre veíamos del aparato reproductivo de la mujer, pues esta parte, ¿no? De la matriz y hasta ahí. Realmente nunca no recuerdo que hiciéramos este dibujo de la vulva, ¿no? Y de las partes de esta. Entonces, pues yo sí se lo di a conocer a mis alumnos qué es la vulva, porque luego lo conocemos o lo confundimos que es la vagina, tu vagina. Y no es así, tiene otro nombre, es vulva y la vagina está por adentro. Entonces, explicarles realmente cómo es tu cuerpo y qué función tiene cada una de estas partes. Entonces, al final quedan muy,
mm, pues quedan ya sin esas ideas y sin ese, ay, 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 qué risa y qué pena que hablen de esto y así no, se van quitando como estas ideas, ¿no? Y también, por ejemplo, ya después me preguntaban las niñas, y por ejemplo, cuando nos baja, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo le hacemos? Ah, ya les iba explicando. Ah, ok, y entonces ya, los niños, pues en esa parte respetaban mucho, ¿no? La participación y la información que recibían las niñas. Yo les decía, es que está bien, o sea, todos lo tienen que recibir, ténganle confianza también a sus papás de esta parte, porque luego me baja y no quiero que nadie sepa. Tampoco lo tienes que andar ahí divulgando con todo el mundo, pero si necesitas ayuda y en ese momento nada más es tu papá, no, que no pidas auxilio de él, ¿no? Entonces, no, maestra, es que cómo, no, o sea, ellos saben lo que te pasa, no te preocupes, ellos tienen esta información. Ah, ok, entonces es irlos asentando a una realidad, irlos asentando a esta información y que contengan y que lleven a cabo esto, ¿no? O sea, el cuidado de su cuerpo, la importancia porque cuando no sucede o cuando no tienen esta información, pues sí lo va a hacer con quien sea, sí lo va a hacer donde sea, como sea, se va a dejar como de cierta manera manipular, ¿no? Ay, no, con condón no, porque pues no se siente bien y no te tomes nada y así, entonces por eso pues hay ahorita o en la actualidad también hay muchos embarazos, ¿no? De niñas y lo vemos, yo por ejemplo, pues ahora que estoy embarazada veo muchas chiquitas y digo, no manches, o sea, wow, o ya me causa como más esta conciencia de que veo de amigas que tuvieron ya hijos hace 9, 8 años y digo, Dios santos, o sea, ¿cómo? Entonces, esa es otra parte bien importante, ¿no? O sea, el embarazo, o sea, respetarlo, no es cualquier cosa. Bueno, yo ahorita pues que lo estoy viviendo es algo de que, pues yo realmente lo estoy disfrutando y a veces es como, ¿y has tenido esto? ¿Y has tenido? ¿Y cómo te sientes? Y esto yo, pues bien, o sea, todo muy bien, o sea, jamás no he tenido, por ejemplo, yo achaques ni nada de eso, ¿no? O sea, yo me siento bien, me siento normal, emocionalmente, pues sí, o sea, tampoco no he tenido como tanto bajón de hormonas ni nada, gracias a Dios me ha ido muy bien, pero yo siento que también es esta parte de cómo te encuentres, ¿no? Antes de tu embarazo, ¿no? O sea, si estás de cierta manera estable, sí, porque son muchas cosas, son muchos cambios en tu cuerpo, o sea, empezando desde ahí, ¿no? O sea, de que a veces somos de que, ay, no, yo no quiero estar gorda o yo no quiero esto, o cosas que te van a pasar. Entonces, es como irte aceptando y ir viviendo estos cambios. Y si no estás preparada para esto, o sea, el embarazo va a ser terrible. Y me he encontrado con muchos comentarios de esto, ¿no? Ahorita pues que yo estoy embarazada, ¿no? Pero sí lo estás disfrutando, o sea, hasta se sorprenden. O me hacen muchas preguntas y yo, no, es que yo estoy normal, no, pues nada más porque me crece la panza, pero de ahí en más yo, todo bien, o sea, no, pero es eso, ¿no? O sea, creo que es también la madurez, el momento en lo que lo tienes, y es por eso, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, en mi caso, yo les comentaba, o sea, mi mamá siempre habló con nosotras de toda esta parte, ¿no? Sexual, donde desde que no, el día que nos bajó nos platicó qué iba a suceder, nos hablaba mucho pues, de cómo era, ¿no? Realmente una relación sexual, qué sucedía, o sea, fue muy abierta. Entonces, pues, todas, no, digo, todas nosotras como hermanas, mis hermanas y yo, pues, realmente nunca tuvimos como, ay, esa curiosidad o dejarnos llevar porque, ay, la amiga ya lo hizo, entonces yo también sigo y así, ¿no? Porque fue algo que yo, por ejemplo, veía mucho en la prepa. Llegó una ya con novio, chalala, a los 3, 4 meses tiene relaciones sexuales y de ahí todas querían ya tener, ¿no? Les mega urgía tener ya romper la virginidad. Y fue algo que a mí no me causaba ni presión ni nada. Entonces, yo pues obviamente lo fui haciendo a mi tiempo. Entonces, ellas sí, ellas desde muy chiquitas, ya desde los 16, 17 años, empezaban a perder su virginidad en el caso de mis amigas. Entonces, digo, están bien chicas para eso, pues a mí se me hace, pero es esa falta de información, ¿no? O sea, también es una etapa muy complicada porque estás construyendo tu identidad, entonces lo que sea y lo que sea para quedar bien con los demás,
pues a veces lo vas a llegar a hacer. Si no tienes esta confianza en ti mismo y si no tienes esta información también de lo que puede pasar, que no nomás es ir a hacerlo, platicar que ya lo hiciste y jajaja, ¿no? Como yo lo veía con mis amigas, ¿no? Que ya al final, y también con los hombres sucede mucho esta parte de que es un reto, ¿no? Entrar a la prepa es, para ellos es, voy a dejar de ser virgen y una chica y otra chica y así. Entonces, porque pues yo lo veía, ¿no? Cuando me tocó esa etapa, que era como, sí, ya vamos a la prepa y ya va a pasar y ahora sí, como que era su gran objetivo cuando estábamos en la prepa. Entonces, pocos eran los chicos que decían, no, pues como sea, cuando llegue, cuando sea el momento, no, no es mi mayor objetivo, ¿no? Y con otros chicos sí, entonces, por eso, ¿no? Como esa falta de información que, porque cuando la tienes, sabes a lo que vas, ¿no? Sabes cuáles son los riesgos, entonces a lo mejor ahí ya te la puedes pensar un poquito más. Y pues bueno, ya por ejemplo con mis amigas o con las chicas que yo compartía esa etapa, por ejemplo, la primerita que tuvo o que rompió su virginidad, les digo, o sea, no duró mucho con el novio, o sea, sí duró, pero tenía un poquito de novios y tuvieron relaciones sexuales y al tiempito ya ella tenía una infección. Entonces ya nos iba platicando, no, es que me pasó esto. Las otras dos que le siguieron por también de que, ay, sí, jajaja, también tuvieron, ellas fue un poquito más grande, más, más grave, porque una de ellas sí tuvo este virus de papiloma, pero creo que se va midiendo por ciertos grados, o sea, tuvieron como uno pequeñito, pero de que sí tuvieron que estar ¿cómo se llama? En tratamiento, a una de ellas hasta le hicieron el tratamiento ese donde se les quema la piel, o sea, horrible y tenía, yo creo que ni 18 años, ¿no? Cuando pasó por esto y lo pasó sola porque no le iba a decir a su mamá, entonces, y no le dijo, pues, o sea, no le dijo y nos decía, no, tengo que caminar a mi casa, así. Gracias a Dios el novio pues tenía poco como para ayudarle a pagar el tratamiento y él también se tuvo que someter a un tratamiento y luego la otra también por andarle haciendo caso a la otra, también le pasó lo mismo. Entonces, ya de ahí, ya después ellas como que empezaron a tener un poquito más de cuidado, pero fíjense a qué edad ellas ya tuvieron esta, esta enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no sabían, porque no estaban preparadas, porque lo hicieron inconscientemente, porque, es que ya todas mis compañeras o ya todas mis amigas empezaron a tener relaciones sexuales, pues yo también quiero probar, yo no me voy a quedar atrás. Entonces, es hablarles desde chicos y darles esta información que es bien importante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues la información siempre está ahí. Entonces, si tú, como a mí me dijo el niño, o sea, si tú no me la das, me la va a dar mi mamá. Gracias a Dios era su mamá, pero pues en otras situaciones, o bueno, a lo mejor en otros contextos, si tú no me lo das, maestro, pues lo voy a ver en la tele, lo voy a ver en internet, lo voy a buscar en otro lado. Entonces, mejor tú dímelo. Y sí es cierto, ¿no? Entonces es mejor que venga la información desde nosotros, tanto como docentes como desde los papás, y ya ellos empiezan a romper como estos tabús o estos prejuicios, ¿no? Estas malas ideas respecto a este tema. Ahora sí, chicas, ¿algún un comentario para cerrar, una conclusión, su opinión sobre todo? Me gustaría escucharla. Maestra, pues sí, creo que son temas muy delicados, pero bueno, al fin y al cabo, como usted dice, no todos tienen la misma información, ¿no? Hay niños que sus papás les hablan de sexualidad de la forma más natural, pero pues hay chicos que no tienen idea. En algún tiempo de dar clases, nos topamos con un sexto impresionantemente lleno de dudas, pero dudas que ellos resolvían en internet. Entonces, al buscar algo así, simplemente al poner, no sé, sexualidad, te salen páginas pornográficas, te salen, o sea, no salía realmente lo que deberían ellos quizá investigar en ese momento o saber en ese momento. Ujú, También, por ejemplo, creo que también cuando los chicos pequeños preguntan algo así, por ejemplo, a mí me pasó como mamá, que mi hija me dijo, mamá, ¿qué es virgen? Y yo, a los 8 años, ¿no? Y yo,
Y entonces tengo una hermana que es psicóloga y me dijo, pregúntale por qué quieres saber, ¿no? A lo mejor tú te vas a ir por un lado y ella se va por otro lado Ujú, diferente. también, sí. Entonces dije, no, pues sí. Entonces esa experiencia me quedó como mamá de decir, a ver, ¿qué quieres saber, no? O sea, ¿de dónde lo viste? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Pues para dar quizá la mejor respuesta. Creo que aquí los que nos ponen como muy, con los pelos de punta, creo que son los chicos más grandes de secundaria, que realmente lo saben todo, quizá de una fuente mal informada, pero son chicos que te ponen en este entredicho de decir, por ejemplo, somos muy amantes de nombrar las partes de los genitales de otra forma, ¿no? Entonces, una vez me pasó que un chico le dije, no, es que me dijo, ¿no? Ay, perdón por la palabra, pero me dijo, es que me pegaron en los huevos y yo, así no se llaman. Entonces, esa parte de que cuando yo le digo, así no se llaman así, entonces, como que eso les cambió la idea de, ok, o sea, Ujú. como que mi idea de ponerte nerviosa no me resultó. Entonces, yo sí trato, por ejemplo, en tercero, ahorita con mis chicos de secundaria, que los de tercero son los más tremendos, que ya el albur lo entienden, el doble sentido lo entienden, y que uno no puede decir las cosas porque luego esto es así de, ay, Miss, ¿te gusta esto? O sea, ya la tonadita de Sí, ponerte incómodo, entonces no, sí. conmigo sí es como muy diferente. Yo fui mamá a los 17, entonces tuve que decirle a mi hija, ¿sabes qué? Yo siempre le hablé a mi hija, las cosas son así, así y así. Y bueno, ya al menos mi hija va a cumplir 22 y no ha salido embarazada, lo cual para mí es magnífico, pero siempre fui como muy abierta, o sea, sabes que esto va así, esto así, ¿por qué? Porque a mí no me hablaron de eso en mi casa y sigue siendo un tabú, o sea, yo tengo casi 40 y sigue siendo un tabú que mi mamá yo le haga un comentario así, que claro que la pongo así como a temblar un poco, pero sí, yo dije, a mi hija no, a mi hija siempre le voy a hablar como son las cosas y como debe de ser para que no busque información quizá en otro lado que no se la van a dar tal cual debe de ser, ¿no? Exacto. Entonces, sí creo que son temas delicados, pero temas que también como maestros debemos de saber cómo indagar, cómo dar estas clases para que pues seamos lo más, ¿qué será? Directos, precisos, empáticos, efectivos y afectivos en hablar de este tema. Sí, así es. Sí, o sea, tienes todo, y ya también los de cuarto, quinto, o sea, por ejemplo, a mí me decían, los de cuarto me dicen, ay maestra, es muy bonito ver a una mujer embarazada, pero luego piensas, ¿cómo los hicieron? Y ya no es tan bonito. Y yo, ay, no, se dice, qué vergüenza. Y entonces, pues va a haber esos comentarios, ¿no? Al final son niños, hay que hablarles con las palabras como son, sobre todo esa parte que tú mencionas es bien importante, o sea, nombrar sus partes íntimas por su nombre. Entonces, por ejemplo, está muy normalizado, ¿no? El pajarito, el pilín, el no sé qué, miles de nombres, pero nunca el que es, ¿no? Tu pene. Entonces, al principio se quedan así como que, ¿por qué lo nombras? Casi, casi, ¿no? O sea, pecadora. Y no, pues así se llama. ¿La oreja qué? ¿Qué nombre le pones? Es oreja, pues el pene es pene, la vulva es vulva, ¿no? Porque luego también, pues, en esa creencia de vagina era vagina, 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 no es la vagina, es tu vulva. Y yo, por ejemplo, por ejemplo, cuando estaba en preescolar, también veía una mamá que como también es muy abierta en este sentido, y le decía, algo tenía como una incomodidad la niña y le decía, a ver, chécate tu vulva, o sea, tal cual, y yo decía, wow, o sea, desde chiquita le hablaba, ¿no? Con eso, porque, por ejemplo, en ese sentido mi mamá no era tan abierta, así nos decía, ay, tu cosita, tu no sé qué, bla, 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 no tal cual como el nombre que se daba, ¿no? Pero es padre, o sea, que tú como papá le des esa confianza a tus hijos. Yo les digo, o sea, mi mamá siempre no fue la experta tampoco, porque ella, bueno, dentro de su educación tampoco tuvo esta parte, su mamá nunca le educó respecto a esto, entonces ella tuvo que, pues como así, ¿no? Lo que iba aprendiendo, ¿no? Y nos enseñó a nosotras. Pero es muy abierta, en ese sentido ella, por ejemplo, es muy abierta, ya tiene 59 años y es una pelada de primera, pero eso siento que nos ayudó mucho, pues,
a nosotras estar como atentas de no caer, pues, como las amigas, ¿no? O no caer en esa presión, o dejarnos llevar por lo que escuchábamos, o así. Entonces es muy padre esa parte, ¿no? Cuidarnos, sobre todo eso de respetar nuestro cuerpo, no darte a respetar, sino respeta tu cuerpo. O sea, es tu templo y tú decides, solamente tú decides si vas a dejar o no vas a dejar que alguien te toque, ¿no? Entonces, está padre porque, por ejemplo, me acuerdo mucho, en quinto me pasó que, por ejemplo, íbamos todos éramos una bolita y íbamos caminando, entonces en eso un niño me da una nalgada y yo volteo y le doy una cachetada. Y entonces el otro, fíjense, o sea, no sé qué pensaba, ¿no? Va y le dice al maestro que yo le había pegado. Entonces ya el maestro me confronta y me dice, oye, ¿por qué le pegas? No, yo nunca fui una niña problemática ni nada. Y le dije, sí, maestro, luego le pegué porque me dio una nalgada. Ah, porque todavía me contestó él, ay, ¿qué te pasa? Pero si esta Beatriz, otra compañerita, Beatriz sí se deja. Y no me acuerdo yo qué le contesté, pero me acuerdo de esa partecita, ¿no? Que me dijo que esa compañerita ella sí se dejaba. Y pues ya llegamos al salón, él le dijo al maestro, yo le dije lo que había pasado, ¿no? Y entonces ya se me queda así, o sea, es como que se enojó, pero el maestro muy joven, o sea, iba como saliendo de la normal. Y me dice, para la otra, no le des una, le das dos. Y entonces se enojó mucho, o sea, con esa falta de respeto que él hizo, entonces ya después lo agarró, lo retiró y no sé qué habló con él, ¿no? Pero, y el otro, ¿cómo quedaste? No sé qué, ya lo agarró y ya lo sacó y yo creo que habló con él. Entonces, pasa, fíjense, o sea, desde la primera, entonces, por ejemplo, esta niña yo no sé por qué se dejaba, si le gustaba o a ella se le hacía un juego, pero para mí no era un juego, ¿no? A mí no me vas a tocar, ni jugando. Entonces, desde ahí empieza esa parte, ¿no? No dejarte tocar de alguien ni por juego, o sea, si a ti no te gusta, te sientes incómodo, no te vas a dejar. Y a veces pasa eso, ¿no? Déjate, ay, ¿qué tiene? Es tu primo, es tu tío, esto no sé qué, pero no lo podemos, y a veces las personas se quedan incómodas, no les gusta que les toque, o sea, hay personas que ni siquiera un abracito, ¿no? Por más, sano que sea, no les gusta, entonces tenemos que empezar también a respetar esa parte y a darles a conocer esto, o sea, si a ti no te gusta que te abracen, si a ti no te gusta que te toquen, o en la primera te sientes incómodo, incómoda de esa persona como te está tocando, como te está mirando, retírate, no te dejes, porque nos dejaban, las mamás de antes, era pues no digas nada, no pasa nada, ¿no? O sea, también yo estudié en el Cebetis, pues no son puras mujeres, un día así sentadas platicando, pues una y otra empezó a compartir, ¿no? De que, ay, no, es que a mí me tocaban, a mí me hicieron, a mí no sé qué, o sea, no sufrieron como el abuso sexual tal cual, la violación tal cual, pero hubo ciertos, ¿no? O sea, que toques, que esto, que cositas que les hicieron que el tío, el primo, o sea, gente, sí es cierto, sí. A veces son personas bien cercanas a nosotros, entonces estar alertos a eso. Ya no nada más le pasa a las niñas, también a los niños, entonces hablarles a ellos de estos riesgos, de estas cosas que pues lamentablemente a veces nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces es estar al tanto, ¿no? De lo que sucede. Sara, tu comentario. Pues sí, yo creo que son temas muy importantes que a la fecha y al tiempo en el que vivimos y demás, se sigue viendo tanto embarazo, ¿no? O sea, esa tasa de los embarazos en adolescentes, o sea, es muy alta a pesar de que en internet, correcta o incorrecta, pero hay mucha información ya de alguna manera, que no sea la más adecuada de la manera en que la reciben, sí, pero ya te informa de cierta forma, ¿no? Ahora que valga la... Y aún así, o sea, sigue viendo muchísimos embarazos, o sea, ¿qué es lo que estará sucediendo, no? O sea, eso a mí la verdad es que sí me causa, pues, impacto, admiración, no sé, digo, bueno, ya saben, antes era como qué vergüenza ir y pedir un condón, aunque ya a lo mejor medio lo sabíamos, pero no era como tan fácil decir, ah, deja voy a la farmacia, ahorita casi casi nos venden como dulces,
no la Sí. información mala, buena, como sea, pero ahí está, te va a pasar esto si te juntas con una persona o si tienes relaciones, infecciones y demás, ya está ahí, y aún así sigue habiendo mucho índice de embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces, sí se me hace que, pues a lo mejor falta, ¿no? Trabajar muchísimo todavía, no sé, en casa, en las escuelas, en todos lados que se pueda, ir minimizando pues esas adolescencias truncadas, ¿no? Porque al final de cuentas siempre que sucede, se trunca la adolescencia, la juventud de alguna manera, te cambia la vida. Entonces no sé si hace falta hablar más en casa de cuáles son los riesgos que corres, o más que riesgos, qué es lo que conlleva, qué acciones posteriores va a traer, o consecuencias, perdón, de esas acciones que en su momento estás trayendo por un momento de placer y demás, ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho con mi hija, tiene su novio y demás, le digo, a ver, ya no está el hecho de que yo te diga, ve, haz eso, no hagas aquello, porque al final lo vas a hacer. Está de más que yo te quiera prohibir, por así decirlo, ¿no? Eso ya es algo ridículo realmente, porque no los andas cuidando. Voy al cine, voy a misa si tú quieres, verdaderamente va, estás ahí para ver que así fue, obvio no. Entonces eso ya es ridículo, hay, aquí debe de haber confianza y es Ujú. como platicar con ella, ¿no? A ver, ¿qué le vas a ofrecer si llegas a estar embarazada? O sea, es tanto tu egoísmo por un rato de placer de traer una criatura a la cual no tienes nada que darle y vas a traerla a sufrir en muchos sentidos, tal vez no de amor, pero sí de otras carencias que a la larga te van a incomodar y él va a sufrir de tu carácter en su momento porque vas a estar molesta, porque no vas a recibir esto, y una cosa va a llevar a otra, y al final del día no va a ser como, ay, todo felicidad y demás, nunca lo es, obviamente, pero en esa situación pues menos, ¿no? Entonces, o sea, es como ir un poquito más allá del hecho de, no lo hagas porque no está bien, no, o sea, Exacto. ¿qué sucede? ¿Cuáles van a ser las acciones, las consecuencias y demás que va a traer esa situación, ¿no? En este caso tienes tu novio y puede ser que te responda, puede ser, suponiendo que sí, trabaja bien, cuáles son sus metas, o sea, ¿qué quieren de la vida? ¿No? Entonces sí hay mucho por conciencia, por crear en ellos, ¿no? Que vayan más allá de que sí te va a dar esta enfermedad, de que sí vas a quedar embarazada, pero ¿qué más va a pasar? ¿Qué hay más allá todavía? Porque hay un panorama muy extenso posterior a que tengas tú la relación con con el chico, con la chica, ¿no? Entonces sí, un tema yo creo que importante, complicado y pues que sí se debe seguir trabajando mucho, ¿no? Así es. Y sabes qué, maestra y Sara, yo creo que si lo vemos así como bien, creo que el embarazo es lo menos dañino, vaya, ¿no? Sí, Porque al Lo fin y menos al malo cabo, dentro de los males. ajá, exactamente, porque yo digo, Sí, bueno, yo salí adelante con un bebé, ¿no? O sea, y hasta la fecha sigo saliendo adelante, pero ¿qué pasa si a los 17, 18 que empiezan con la vida sexual ya tienes un papiloma humano que te puede causar un cáncer? O sea, realmente creo que las enfermedades no estamos como muy conscientes, ¿no? Y hasta todavía es de, ay, tiene clamidia, ay, no, que, o sea, de hacerlas como quizá no normal, pero que sí la información exista, ¿no? Mm, nosotros, por ejemplo, ya tenemos una maestra en la aquí en el CUT que es, trabaja con la SIDA o algo así, y ella nos ha dado información que ni siquiera, yo no lo sabía. Entonces ella nos dio no, información, ¿verdad que información que no? ellos Y tampoco sí información que no existe, dice, ¿no? ajá, y yo así Sí. de, ¿cómo? O sea, sí, 6 meses y una, o sea, que hay mamás que pueden tener y que a los 6 meses del tratamiento se para, o sea, muchas cosas que yo le decía a ella, ¿por qué no nos lo hacen saber? O sea, porque, o sea, Porque no sea lo hace como más sea, público, ¿no? exacto, ella dice que porque no generan después quizá monetarias, apoyos monetarios y cosas así, pero por ejemplo, al fin y al cabo somos mujeres, ¿no? O sea, yo también me casé para toda la vida, pero resulta que no. Entonces sigo siendo mujer, ¿no? Entonces Pues sigo teniendo, son las ideas que te siembran, pues, exacto, o sea, Ajá. y que vas a tener una pero pues pareja, sabes que ¿no? no. Exacto. O Sí, sea, a lo claro. mejor, o sea, yo puedo tener una Mm, pareja y no, no porque tenga ya esta edad, ya me libré. No. O sea, puedo salir no, sigue embarazada, siendo los puedo. mismos riesgos. Exactamente. O sea, hay muchas cosas que creo que sí deberían desde muy pequeños hablarse, porque sí creo que si mi hija me dice estoy embarazada, creo que sería, diría, bueno, vas, ¿no? O sea, sí se puede, lo sacamos como, pero que me diga, oye, a los, no sé, 30 años estoy muriéndome de cáncer porque un papiloma no me, o sea,
creo que eso está más fuerte. Y, Sí. y, y por ejemplo, yo cuando Sí. salí embarazada, mi mamá lo primero que me dijo es de, no te vas a casar. Mejor, véanlo, o sea, vean el panorama en el que están, vean cómo está la situación, y si ya ustedes deciden casarse, bueno, ese es un rollo, pero mi mamá no me dejó casar o sea, enseguida, no, o sea, ella dijo, vas a cometer lo peor, o sea, piensa, o sea, ya tienes a la bebé, que es lo que ya está aquí, ahora, ¿qué vas a hacer con la prepa? ¿Qué vas, o sea, con tu vida? Y sí, o sea, creo que esa parte, y para mí, por ejemplo, fue fundamental la ayuda de mi familia, ¿eh? O sea, fue lo que me impulsó a seguir. Si no me hubieran apoyado, creo que hubiera estado, no sé ni siquiera dónde me veo en este momento, pero Pues es que sí, estabas muy chica, pues sí, también, o sea, sí tenías que, relativamente eras una niña también todavía de alguna manera, pues. exactamente, Entonces, sí se ocupa mucho el apoyo de la familia pues prevenir, hablar desde antes, ¿no? sí, claro. Solo que ahora le ponemos mucho valor a, ay, es que va a salir embarazada y nos olvidamos de todo lo demás. Exacto, sí, yo por eso digo, yo si mi hija me dice Nos eso, digo, preocupa bueno, mucho el embarazo, pero ¿qué de lo demás? imagíname a mi abuela a los 39, no. Bien joven. Entonces sí, por eso yo digo, si a mí Sí, me sí, pusieran sí. en una Ujú. balanza, creo que el embarazo lo pasaría, como dice Sara, de los males, creo que es el mejor. Sí, Ya sí. después, porque yo leí que investigar, por ejemplo, en una tarea en la prepa, las enfermedades venéreas, y hay enfermedades que ni siquiera te das cuenta que las tienes, porque son tan Ujú, silenciosas que sí. no te das cuenta. Por ejemplo, yo en la tele informándome, por ejemplo, en Estados Unidos, casi todos han tenido enfermedades venéreas porque es un tremendo intercambio sexual entre todos y con todos que ellos dicen, por ejemplo, ay, no pasa nada, el papiloma se me quita en 2 años. Y yo, ¿y sí? ¿Se te quitará en 2 años? O sea, está muy fuerte, pues creo que, El papiloma, el papiloma es un virus que ya está en la sangre y se exacto, activa, ujú, se controla exacto, y se activa, pero no es sí, algo Es como que se físico como apaga, tal, pues. pero por Tienes cualquier que, ajá, cosa se vuelve a encender, ah, ¿no? exacto, y se Ujú, vuelve a activar. sí, sí, y Pero bueno, siempre es que lo pues, normalizan, ¿no? Que sí, están jóvenes y hay que vivir la vida y que con una y que con ay Dios, otra y bueno, ajá, o sea, es como sí, ese ajá, desenfreno, pero bueno, sí, tiene uno como padre estar muy alerta, ¿no? Platicar y sí. tener la confianza para hablar con ellos. Y luego como ¿Qué, qué puede adolescentes, ser? O qué. ah, sí, luego adolescentes te dicen, ay, claro que yo no voy a hacer eso. Y yo así de, a ver, en ese sí, momento la calentura es calentura y sí. tú no sabes dónde vas a terminar. Así que ni digas, eso yo no lo voy a hacer. No, mejor vete preparado, infórmate. Es ¿Qué es? como, ay, yo no voy a tener hijos Exacto, también. ya sé, así que Ajá. sí, Así es. Pero bueno, pues hay que seguir platicando con ellos, así es. no hay más. Ujú, Aunque ya Muchas. haya mucha información en internet, reforzar, ¿no? A lo mejor aclarar o no sé, estar al pendiente. sí, Sí, estar al pendiente de ellos y platicarles esto, ¿no? Esta parte, o sea, el embarazo a lo mejor ya es como una de las consecuencias, pero hay miles de consecuencias. Entonces, esa parte de repente es la que se desconoce, ¿no? Se va a acabar el tiempo. Si se nos corta, si nos conectamos al siguiente link, nada más para cerrar, ver lo que es la cartilla de sexualidad y ya ahora sí cerramos, ¿no? Si se nos corta el tiempo, nos vamos al otro link. Entonces, esta parte de darles a conocer esta información, de decirles, porque yo les platicaba a los niños, hay enfermedades de transmisión sexual, existe esto, y como decía Ale, a lo mejor te puedes casar, pero pues lo puedes contraer, ¿no? Porque pues el marido a lo mejor ahí te fue infiel o lo que sea, o a lo mejor ya lo tenía y lo desarrolló apenas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Por ejemplo, mis dos amigas, pues ya les dio papiloma, ¿no? Y no es algo que ya se les haya quitado, ahorita lo tienen controlado, o sea, no existe en ellas, pero pues cualquier cosita